Traficaban heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana. Había muchos carteles diferentes, muchas mafias internacionales involucradas. En medio de la nada, la guardia costera vio algo extraño, un objeto tan bajo en el agua que parecía fuera de lugar. Abordarlo fue un riesgo. Podría hundirse en cualquier momento. Pero cuando la escotilla finalmente se abrió, lo que descubrieron dejó atónitos incluso a los equipos más experimentados. Esto no era un barco de pesca, era algo mucho más oscuro, construido para el sigilo y diseñado para desaparecer en el mar. Increíblemente difícil de detectar para los sensores de radar. Los sumergibles son invisibles al punto de que se descargan. Y dentro había un secreto lo suficientemente poderoso como para conmocionar al mundo. Dentro de la mayor incautación de narcosubmarinos de la Guardia Costera. El 18 de junio de 2019, el guardacostas Monroe se encontró con un extraño bote en el Pacífico Oriental. No era grande ni rápida, solo una cápsula gris y aburrida, moviéndose a aproximadamente 16 kilómetros por hora, navegando tan bajo en el agua que casi desaparecía entre las olas. Un pequeño bote de persecución se acercó. Dos guardacostas subieron a la cubierta mientras aún estaba en movimiento y comenzaron a golpear la escotilla, gritando para que se abriera. Después de un momento tenso, uno de los contrabandistas adentro la levantó desde abajo. Cuando se abrió la escotilla, el equipo finalmente vio lo que buscaban. La bodega estrecha estaba llena de fardos de cocaína, ladrillo tras ladrillo, apilados lo más apretadamente posible. Cuando llegó el conteo final, la carga pesaba más de 7.700 kilogramos. La Guardia Costera tiene un nombre para estos barcos, SPSE, que es la abreviatura de semisumergible autopropulsado. La mayoría de las personas simplemente los llaman semisubs o narcosubmarinos. No son submarinos en el sentido tradicional. No se sumergen profundo. Simplemente se sientan tan bajos en el agua que solo una pequeña parte de la estructura es visible. Desde la distancia, URSDs son casi invisibles, y ese es el punto. Están diseñados para mezclarse con el mar, recorrer cientos de millas y llevar cargas masivas de cocaína sin ser notados. Lo que la mayoría de los titulares no explican es que estos barcos también están diseñados para autodestruirse. Oculto dentro de cada semisubmarino hay un sistema simple llamado válvula de hundimiento. El diseño es rudimentario, pero efectivo. Abre la válvula y entra agua de mar. En cuestión de minutos, la bodega se inunda, el barco se hunde y las drogas se van con él. Es por eso que los equipos de abordaje siempre se mueven tan rápido. No están siendo dramáticos para la cámara. Están corriendo para evitar que el barco desaparezca justo debajo de ellos. Estas válvulas de escotilla funcionan de manera confiable, y eso significa que cada abordaje es una apuesta. Los equipos tienen que tomar decisiones en una fracción de segundo sobre cuánto tiempo permanecer dentro, cuántos fardos pueden sacar de manera segura y cuándo retirarse antes de que todo el barco se incline y se hunda. Hay un buen ejemplo de septiembre de 2019. En esa ocasión, el cortador Valiant persiguió a un semisumergible de aproximadamente 12 metros de largo, también en el Pacífico Oriental. A bordo había alrededor de 5.400 kilogramos de cocaína, pero el casco ya estaba inestable cuando llegó el equipo. Lograron sacar unos 500 kilogramos antes de que el barco comenzara a hundirse. En ese momento, tuvieron que retroceder. El resto, más de 4.535 kilogramos, se hundió con el barco. A veces, cuando un semisumergible se hunde, los investigadores intentan recuperar la carga más tarde. Eso solo ocurre si las condiciones son adecuadas, si el estado del mar es lo suficientemente tranquilo y el naufragio es lo suficientemente superficial. En casos anteriores, los buzos técnicos del FBI han trabajado en el fondo del mar, sacando fardos de un casco hundido uno por uno. Es arriesgado y lento, y solo sucede si hay una razón poderosa para intentarlo. Para entender realmente por qué estos barcos son tan peligrosos, necesitas imaginar cómo es estar dentro de uno. Imagina un tubo largo y estrecho con solo suficiente espacio para sentarse erguido. El aire es caliente y pegajoso. Los vapores de diésel flotan en la cabina. A lo largo de la línea central, o a veces a un lado,
hay un pasillo estrecho. En todos los demás espacios está lleno de ladrillos de cocaína envueltos en plástico. Los controles son básicos: un acelerador, un timón o una pequeña rueda, y algunos indicadores. La navegación se gestiona con un GPS de mano. La comunicación podría ser un radio barato o, en algunos casos, algo mejor. En un decomiso, la Guardia Costera reportó encontrar lo que llamaron un radio sofisticado, lo que significa que la tripulación tenía un equipo más potente de lo normal para mantenerse en contacto. No hay literas, ni almacenamiento real de alimentos, ni comodidad de ningún tipo. La mayor parte del espacio disponible es para carga o combustible, y el combustible ocupa mucho espacio. Los motores que empujan contra la resistencia constante consumen diésel rápidamente, por lo que los barcos a menudo llevan tanques adicionales o vejigas flexibles solo para completar el trayecto. La sensación general no es la de un barco, sino la de un camión de reparto apretado y maloliente que flota. Y estos casos no se limitan al Pacífico. El 22 de marzo de 2024, un destacamento de aplicación de la ley de la Guardia Costera fue desplegado en el crucero de la Armada USS Leyte Gulf en el Atlántico. También interceptaron un semisubmarino allí. Las fotos de la Marina muestran el crucero, el helicóptero sobrevolando y el equipo de abordaje de la Guardia Costera trabajando en el objetivo. Era el mismo tipo de escena que viste en el Pacífico 5 años antes. A veces, el peligro no es el agua, es el aire. En marzo de 2023, la Armada de Colombia detuvo un semisumergible de aproximadamente 15 metros de largo en el Pacífico. Dentro encontraron 23.800 kilogramos de cocaína. También encontraron a 2 tripulantes muertos y a otros 2 apenas con vida. Las autoridades colombianas explicaron que los hombres probablemente inhalaron humos tóxicos de una fuga de combustible. No se dispararon tiros, no hubo persecución, solo aire envenenado en un tubo sellado. Otro caso muestra cuán apretadas y resbaladizas pueden ser estas abordajes. En noviembre de 2023, el Cutter Warsaw abordó un semisub que transportaba más de 2.500 kilogramos de cocaína. Ese día, el equipo de abordaje tuvo que lidiar con la realidad de una cubierta baja y resbaladiza, una escotilla diminuta y casi sin espacio para pararse. Tuvieron que controlar a la tripulación, asegurar el espacio y mantener el barco a flote el tiempo suficiente para buscar. La escala es impresionante. Un solo semisumergible puede llevar miles de kilogramos en una sola corrida. Es por eso que detener solo uno importa. En el verano de 2025, la Guardia Costera anunció su mayor descarga única hasta la fecha, más de 34.473 kilogramos de drogas incautadas en Port Everglades. Ese total provino de una serie de interdicciones en el Pacífico Oriental y el Caribe, algunas de ellas semisubmarinos y otras lanchas rápidas. Ver fardos de cocaína apilados dentro responde a una pregunta, pero plantea otra. ¿Cómo se construye una máquina así en la selva? La respuesta está en una cadena de suministro oculta, astilleros improvisados y una especie de ingeniería rudimentaria que ha evolucionado año tras año. ¿Cómo los carteles construyen submarinos narco en secreto? Si alguna vez te has preguntado dónde nacen los narcosubmarinos, la respuesta no es un astillero con grúas y acero. Está en lo profundo de la selva costera de Colombia, escondido bajo manglares. Sigue un río lo suficientemente lejos y lo escucharás. El golpeteo de un generador, el raspar de herramientas sobre madera. Pasea entre los árboles y verás un astillero secreto, lonas de lienzo colgadas arriba, tablones colocados sobre el barro y largos moldes de fibra de vidrio tomando forma. No son barcos de pesca. Son el comienzo de embarcaciones construidas para pasar cocaína sin ser detectadas por las patrullas en el mar. Cada parte de la operación tiene que ser llevada a mano o flotada en pequeñas embarcaciones. No hay caminos que conduzcan a lugares así. Un camión que transportara tela de fibra de vidrio o tambores de combustible sería detectado en minutos. Así que todo, los marcos de madera, los barriles de resina, las radios, las baterías, llega de la misma manera que lo hacen los alimentos y el equipo de pesca. Mezclado en el tráfico normal del río, oculto bajo lonas, mezclado con suministros que nadie cuestiona.
Para cuando las piezas llegan al patio, el dosel asegura que los satélites y aviones no puedan ver el brillo de la fibra de vidrio nueva. Aquí los barcos no comienzan como una pieza limpia. Los equipos a menudo construyen secciones por separado y las guardan bajo los árboles. Cuando llega el momento adecuado, esas partes son llevadas a un arroyo y se unen. De esa manera, el ensamblaje final ocurre lejos de miradas curiosas. Las autoridades colombianas y ecuatorianas que han entrado en estos campamentos describieron las mismas cosas una y otra vez. Cascos sin terminar descansando sobre troncos, motores diésel de repuesto guardados bajo refugios de lona, polvo de fibra de vidrio cubriendo todo y hamacas colgadas entre los árboles donde duermen los trabajadores. Los barcos que emergen de estos claros de la jungla generalmente se dividen en dos grupos. El primero es el barco de perfil bajo, conocido como LPB. Imagina un barco largo y estrecho que se encuentra tan bajo en el agua que podrías confundirlo con un tronco a la distancia. Solo una fina franja del casco y una pequeña cabina sobresalen por encima de las olas. Esa posición baja no es solo estética, es intencional. Reduce la superficie que el radar puede detectar y hace más difícil que los vigías lo vean. La mayoría de los vehículos de baja presión están construidos con fibra de vidrio estirada sobre estructuras de madera. Los materiales son ligeros, económicos y fáciles de moldear bajo una lona con herramientas básicas. Desde mediados de la década de 2000, estos barcos se han vuelto más refinados, con cada nueva construcción, alisando bordes, bajando perfiles y mejorando el equilibrio. El segundo grupo es más avanzado, el semisumergible autopropulsado, o SPPS. Estos se sientan incluso más bajos que los LPVS. Utilizan tanques de lastre, cámaras simples que pueden inundarse con agua para navegar casi sumergidos, dejando solo un dosel o una espina delgada visible. No se sumergen como los submarinos militares, pero imitan su aspecto. Para las personas que financian estas construcciones, las matemáticas son simples. Un semisub o LPV puede costar entre 1 a 2 millones de dólares para ensamblar. Eso es caro comparado con un barco de pesca, pero barato comparado con barcos comerciales. Y el beneficio supera con creces el costo. Incluso una carrera modesta lleva miles de kilogramos de cocaína. Algunos de los cascos más grandes han transportado 10 toneladas o más. Un solo viaje exitoso paga el bote, el astillero en la jungla, y los salarios de la tripulación muchas veces. Con esos números, perder algunos barcos a los patrulleros o hundirse no es un desastre. Es solo parte del modelo de negocio. Pero aunque el diseño sirve a los financieros, el viaje es brutal para la tripulación. Dentro, el espacio es caliente, húmedo y sofocante. Los cascos de fibra de vidrio sudan por el calor, goteando condensación. Los gases del diésel llenan el aire. El combustible se mueve en vejigas flexibles amarradas a lo largo de las paredes. La ventilación es mala, por lo que el oxígeno se agota mientras el monóxido de carbono se acumula. Los hombres duermen sobre colchonetas delgadas sobre tanques o se acurrucan entre fardos de carga. La comida es seca y simple. El agua se raciona cuidadosamente. Las carreras pueden durar días, a veces semanas. Al final, las tripulaciones salen tambaleándose, pálidas y tosiendo, si es que lo logran. Algunas construcciones, sin embargo, demuestran que no son solo juguetes de la selva. En julio de 2010, una redada cerca de la frontera entre Colombia y Ecuador descubrió lo que los reporteros llamaron un supersubmarino. Medía 22,56 metros de largo, propulsado por un motor diésel eléctrico, recubierto de fibra de carbono y Kevlar, y equipado con una verdadera torre de mando. No estaba diseñado solo para andar bajo, podía sumergirse más profundo y mantenerse oculto. Las autoridades estimaron su alcance en aproximadamente 12.600 kilómetros náuticos, o aproximadamente 12.550 kilómetros. Ese es el tipo de resistencia que se espera de astilleros profesionales, no de lonas en la jungla. Las fotos mostraban un cableado ordenado, una plomería limpia y bancos de baterías serios. El tamaño solo ha crecido desde entonces. En mayo de 2023, la Armada de Colombia reportó el semisumergible más grande que había interceptado en el mar, de 30 metros de largo y 3 metros de ancho.
Barcos como ese requieren laminación experta, moldes precisos y equipos que sepan alinear secciones para que el casco se mantenga firme en mares agitados. Barcos más grandes significan más combustible, más carga y mayor resistencia, pero ninguno de esos espacios adicionales se destina a la comodidad. Cada nuevo pie cúbico es ocupado por fardos de carga o tanques de combustible. Para 2019, incluso las travesías transatlánticas eran una realidad. Ese año, la policía española incautó un semisumergible cerca de Galicia que transportaba alrededor de 3.000 kilogramos de cocaína. Había cruzado desde Sudamérica por sus propios medios, demostrando de una vez por todas que estos barcos podían cruzar océanos. Su longitud se estimó entre 19,8 y 21,9 metros. El caso le dijo a los investigadores que los constructores ya no solo estaban experimentando, habían dominado el alcance, el equilibrio y el ajuste lo suficientemente bien como para llegar a aguas europeas sin ser detectados. Los materiales principales detrás de estas construcciones explican por qué se extendieron tan rápidamente. La fibra de vidrio domina, no se oxida, es silenciosa de trabajar y es fácil de reparar. Los constructores colocan tela sobre costillas de madera, la humedecen con resina y siguen aplicando capas hasta que la estructura es resistente. Si un panel se agrieta, se lija y se repara con más tela. La pintura oculta los arreglos y ayuda a igualar el color del agua. Motores diésel, a menudo de segunda mano, proporcionan el empuje. Un solo eje de hélice impulsa el barco. Las baterías alimentan radios, bombas y luces. Una bomba de achique o válvula de drenaje vacía el agua cuando quieren navegar más alto. Nada es elegante. Todo funciona. La electrónica es básica, pero suficiente. Una unidad de GPS, a veces dos, guía el rumbo. Radios marinas se conectan a los barcos de apoyo. Un teléfono satelital a menudo se guarda en una bolsa de plástico. Los cascos más grandes llevan duplicados de todo, porque una falla en medio del recorrido podría significar perderse. Estos no son sistemas de última generación. Son equipos de consumo comprados en línea o en tiendas. En 2025, las autoridades colombianas capturaron algo nuevo: su primer semisubmarino no tripulado. Sin tripulación, sin carga. Lo que llamó la atención fue una antena de satélite Starlink atornillada a la cubierta conectada a equipos de control remoto. Los informes sugirieron que era una prueba, un concepto de prueba. El alcance se estimó en cientos de kilómetros y el potencial de carga útil en miles de kilogramos si estaba equipado. Sin humanos a bordo, el diseño podría eliminar el espacio de control, llenar más espacio con combustible y ignorar la comodidad por completo. Este salto no surgió de la nada. Con lo avanzados que se habían vuelto los submarinos, sacar a las personas de la ecuación era el siguiente movimiento lógico. Los astilleros ocultos y la ingeniería improvisada explican cómo estos barcos llegan al océano en primer lugar. Pero una vez que salen de los ríos y entran en aguas abiertas, el desafío cambia. La siguiente pregunta es: ¿cómo se empieza a rastrear algo diseñado para prácticamente desaparecer? ¿Cómo se rastrean y detienen los narcosubmarinos? Los narcosubmarinos no son capturados en persecuciones dramáticas. Por lo general, comienzan como un leve destello en una pantalla. En mar abierto, una forma baja flota donde no pertenece, y los primeros en darse cuenta suelen ser los ojos en el cielo, no en el mar. La aduana y protección fronteriza de los Estados Unidos opera aviones P-3 Orión de largo alcance. Estos aviones de patrulla fueron una vez cazadores de submarinos de la Marina, y ahora viven exactamente para este tipo de caza. Las tripulaciones hablan de avistar embarcaciones bajas, barcos delgados que apenas se elevan sobre las olas, y luego dar vueltas sobre ellos durante horas. Los resultados hablan por sí mismos. Las estadísticas de la agencia dicen que por cada hora que un P-3 pasa en el aire, un promedio de 18 kilogramos de cocaína nunca llega a las calles de Estados Unidos. La Guardia Costera también tiene su propia flota aérea. Uno de sus caballos de batalla es el avión HC-130J Super Hércules. Desde el exterior podría parecer solo otro avión de carga con alas grandes, pero por dentro está configurado como un avión de patrulla de largo alcance y un puesto de mando aerotransportado. Puede escanear cientos de kilómetros cuadrados de agua,
clasificar cada contacto y luego compartir esa imagen en tiempo real con los barcos abajo. Cuando escuchas sobre un cortador de la Guardia Costera encontrando un submarino narco, recuerda que 9 de cada 10 veces fue un Hércules en el cielo transmitiendo rumbos, distancias y coordenadas para guiar el barco directamente al objetivo. La flota también ha estado expandiéndose. El 17º HC-130J, completamente equipado, fue entregado a finales de 2024, lo que significa aún más cobertura en 2025. Pero incluso con aviones potentes, alguien tiene que dar sentido a todos los puntos. Ese trabajo recae en un centro neurálgico en Key West llamado Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur, o JIATF Sur. Imagínate un centro de mando que combina pistas de radar, avistamientos de aeronaves, datos de satélites e informes de barcos en un mapa vivo. Dentro, el personal del Departamento de Defensa, Seguridad Nacional y socios internacionales se sientan juntos. Cuando se confirma una pista sospechosa, la JIATF Sur decide quién está más cerca, quién tiene la autoridad legal adecuada y quién puede abordar el buque. Esa única decisión convierte una detección de radar en una misión real. La llamada podría enviar a un patrullero de la Guardia Costera a toda velocidad, o podría ir a un buque de guerra de la Marina que tiene un pequeño destacamento de aplicación de la ley de la Guardia Costera a bordo. Esos equipos se llaman LEDETs, pequeños escuadrones entrenados para abordar, arrestar y manejar pruebas. La asociación funciona así. El barco de la Armada aporta velocidad, sensores y una cubierta de vuelo, mientras que el equipo de la Guardia Costera aporta la autoridad legal para realizar un arresto en el mar. A veces, el objetivo es un barco rápido con grandes motores fuera de borda. Esos no se sientan bajos como un semisubmarino. Vuelan sobre la superficie. En esos casos, la Guardia Costera llama a su escuadrón de helicópteros, ITRON. El proceso es cuidadoso. Primero, fuertes advertencias por la radio. Si el conductor se niega a detenerse, se realizan disparos de advertencia. Si eso aún no funciona, un tirador entrenado apunta y dispara a los motores. Kitron acaba de registrar su 1000ª interdicción, y en la mayoría de esos casos, fue el fuego de precisión de rifle lo que puso fin a la persecución. Y no se trata solo de 1 o 2 casos. El ritmo de las operaciones ha sido intenso este año. Bajo el nombre de Operación Pacific Viper, los cortadores de la Guardia Costera, los barcos de la Marina y las aeronaves de socios se lanzaron al Pacífico Oriental. Para finales del verano, los comunicados oficiales acreditaron a la operación con más de 18.000 kilogramos de cocaína incautados en solo unas pocas semanas, 14 detenciones separadas, docenas de sospechosos bajo custodia. Eso es un promedio de más de 730 kilogramos por día retirados del agua. Estas actualizaciones no siempre mencionan directamente submarino semisumergible, ya que se utilizan muchos barcos diferentes, pero el proceso es el mismo. La señal aérea, el barco acercándose y el equipo de abordaje asegurando el caso. Los equipos de abordaje son muy agresivos cuando suben a un semisumergible porque saben lo que generalmente sucede después. La tripulación intenta enviar el barco hacia abajo. Durante años, si la cocaína se hundía con él, los fiscales a veces luchaban para lograr que los cargos prosperaran. Todo cambió en 2008, cuando el Congreso aprobó la Ley de Interdicción de Embarcaciones de Tráfico de Drogas. Escrito en el título 18 del Código de EU, sección 2285, convierte en un delito grave, castigado con hasta 15 años de cárcel, operar o incluso viajar en un sumergible o semisumergible sin nacionalidad si la intención es evitar ser capturado. Una de las primeras pruebas de la ley fue el caso Estados Unidos contra Valarezo Orobio. Un jurado condenó, un tribunal de apelaciones lo confirmó, y la sentencia fue de 9 años. Otros casos siguieron la misma lógica. Mientras los fiscales probaran el buque, la falta de nacionalidad y la intención de evadir, una condena se mantenía. Por eso los equipos de abordaje de hoy no arriesgan sus vidas, buceando tras fardos en mares agitados. No lo necesitan. La ley permite que el caso descanse en el propio buque, el comportamiento de la tripulación y la forma en que el casco fue claramente construido para evitar la detección. Mientras tanto, las tripulaciones aéreas siguen encontrando estos botes. En un ejemplo,
Un P-3 y un HC-130 siguieron a un semisumergible sospechoso hasta que un barco patrullero panameño lo detuvo. Se incautaron más de 454 kilogramos de cocaína. Atrapar un narco submarino en el mar es dramático, pero la verdadera historia comienza una vez que te preguntas a dónde se dirigían esas toneladas y quién estaba esperando al otro lado. ¿Dónde terminan realmente las drogas de los submarinos narco? La mayoría de las cargas de drogas destinadas a los Estados Unidos salen de Colombia por mar, pasan por América Central o México, y luego cruzan las fronteras en camión, túnel o mochila hacia ciudades de Estados Unidos. Miles de kilómetros de costa y cruces fronterizos ofrecen opciones a los contrabandistas, pero la ruta en sí no es ningún misterio. Las paletas no llevan etiquetas, pero los comunicados de prensa de Estados Unidos a veces indican quién está detrás de ellas. En abril de 2025, después de 11 interdicciones en el Pacífico Oriental, la Guardia Costera dijo que los casos estaban vinculados a investigaciones en curso relacionadas con el Clan del Golfo de Colombia, además de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación de México. Sigue uno de estos cascos hacia adelante y la onda se hace más clara. Un semisumergible cargado con 2.721 kilogramos de cocaína, con destino a un traspaso en Centroamérica, no está sirviendo a un solo cliente. Probablemente represente a múltiples compradores y múltiples destinos en Estados Unidos. Romperlo en el mar corta varias cadenas a la vez. Por eso son importantes esas grandes descargas de la cubierta. Comprimen semanas o meses de interdicciones en una instantánea de lo que no llegó al mercado. El hito de Port Everglades fue una mezcla de aproximadamente 28.125 kilogramos de cocaína y 6.372 kilogramos de marihuana. Nada de eso estaba destinado a Florida. Todo estaba destinado a viajar al norte, a través de áreas de preparación y cruzar a los Estados Unidos de maneras familiares. Los Estados Unidos no son el único destino. Al otro lado del Atlántico, el mercado europeo se ha convertido en un imán por derecho propio. A finales de noviembre de 2019, la policía española recuperó un semisumergible cerca de la costa de Galicia y encontró 3.000 kilogramos de cocaína dentro.